Hola, hoy voy a dibujar una vista de la Puerta de Alcalá desde una terraza. La idea es hacer el contraluz con la terraza y el fondo de la Puerta de Alcalá. Voy a empezar dibujando a lápiz la línea de horizonte y luego voy a empezar a hacer a grandes rasgos la forma de la Puerta de Alcalá con su perspectiva, su arco central y las divisiones verticales. Todo esto en principio va a ser muy básico, simplemente como una guía para que luego a rotulador pueda hacer ya los detalles y las ornamentaciones. Marco los arcos, los tres arcos centrales, los dos laterales y luego voy a ir marcando sobre la acera tres mesas. Lo que haya más en la terraza voy a centrarme en estas tres y en cada una de las tres pondré un grupo de personas o personas sueltas. Arriba voy a hacer dos toldos que me van a romper un poquito el cielo para darle un poco de variedad y van a hacer un poco de objetos simétricos a un lado y a otro para mejorar un poco la composición. Entonces marco básicamente la forma de cada toldo y luego marco también toda la zona de los edificios que hay al fondo de la Puerta de Alcalá, que sigan más o menos la misma altura, que continúen por la izquierda de la Puerta de Alcalá. Marco luego el espacio de la valla del Retiro, que queda ahí a la izquierda. Y una vez que tengo definido todo el fondo básicamente, con unas líneas simples pero que quede todo lleno y cada cosa en su sitio, voy a detallar un poquito más la Puerta de Alcalá. Todo esto sería el fondo. Y ahora voy a empezar con el primer plano, que serían básicamente las figuras que están sentadas en la terraza. Empezaré por un señor que está cerca mía y está solo en la mesa. A la derecha voy a poner otro señor que está mirando el móvil y a la izquierda una pareja que hay. Lo defino todo a grandes rasgos con el lápiz para luego perfilarlo en rotulador.
voy acabando todos los detalles del lápiz sin exagerar, pero lo más detallado posible para que luego al pasarlo al rotulador tenga una buena base. Este sería ya el detalle final del lápiz y entonces voy a empezar en rotulador. Comienzo siempre por la parte que está más cerca de mí, voy haciéndolo con un rotulador 02 y añadiendo ya detalles que no había añadido al lápiz, pero que me sirve ahora el rotulador para acabarlo un poquito más detallado.
Empiezo ahora a hacer el detalle rotulador de la puerta de Alcalá. Para ello me he levantado y he ido un poco hacia la acera para no tener obstáculos en la vista porque tenía delante un árbol y una serie de elementos de mobiliario urbano que me estorbaban. Entonces estoy haciendo ahora el dibujo de la puerta de Alcalá lo más detallado posible con el rotulador 02. Y voy a empezar ahora a dar color. Para ello creo una mezcla con bastante agua de azul cerúleo y azul cobalto y voy a extenderlo lo más uniformemente posible por toda la zona del cielo, reservando, dejando en blanco todos los demás elementos. Intento ir rápido para que no se seque lo que voy dando, y al ser bastante diluido con mucha agua no me va a quedar a trozos, sino bastante uniforme.
Sigo ahora dando las grandes masas de color en tonos muy claros, van a ser los tonos de luz que luego voy a ir oscureciendo. En este caso de la puerta he empezado con un ocre que ahora mezclo con un poquito de azul para darle un poco de variedad al tono de la piedra. Empiezo ahora con los verdes. Tenemos una fila de árboles al fondo enfrente de la fachada de los edificios. Tenemos también los árboles del Retiro ahí a la izquierda y una línea verde que hay debajo del macizo de flores. Empiezo haciéndolo con un color verde brillante, bastante amarillento, para dar la luz de los árboles que viene de arriba. Y luego lo voy a oscurecer un poquito en la parte inferior de cada árbol con un verde más oscuro para darle un poquito de sombra. Voy dando sombra también a todo el interior de la sombrilla, que es una zona que está oculta de la luz, entonces va a ser bastante oscura.
Y cuando seque el fondo de la puerta de Alcalá, por ejemplo, voy a ir oscureciendo con un color bastante más oscuro toda la zona de sombra, tanto de la sombrilla como de la puerta de Alcalá, el interior de los arcos y todo el lado derecho de la puerta de Alcalá, puesto que la luz viene de la izquierda.
Una vez que acabo todo el fondo, voy a empezar con los colores de sombra del primer plano. Primero doy una capa un poco de azul ultramarino con violeta en todo lo que es los elementos que hay en la terraza, y ya luego con un color más oscuro, con más violeta y un poco de granate, voy a ir intensificando todas las sombras para que las sombras no sean muy planas, sino que tengan un poco de volumen. Eso se consigue con distintos tonos de gris cada vez más oscuros, y haciéndolo paso a paso, poco a poco, conforme seque el anterior, se le da otro más oscuro sobre una superficie menor, y así quedan distintos tonos de gris sobre la misma figura y tiene bastante volumen. Veis que dejo alrededor de cada figura un pequeño halo blanco, que es lo que la destaca del fondo y le da la luz que viene desde fuera de la terraza hacia adentro.
Continúo poco a poco intensificando los colores para que conseguir el efecto de sombra en toda esta primera capa y luz en el fondo, hasta que llego un poco al punto que quiero de tener colores casi negros y el resto en grises. Acabo el dibujo poniendo la fecha, que me gusta ponerla en vertical ahí en un cuadradito de color. Y con esto ya quedaría acabado el dibujo de la puerta de Alcalá desde una terraza a contraluz. Os dejo aquí un poco el paso a paso, a lápiz, que luego pasa a rotulador y finalmente a color. Espero que os haya gustado el dibujo y os espero en la próxima. Gracias.